Dios. Ahora, hermanos, nuevamente vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en el libro de los Génesis, el capítulo número 6, y vamos a leer los versículos del 9 al 22. Génesis 6, versículos, del 9 al 22. La palabra de Dios dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y midió Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén, hermanos. Vamos a darle tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje de esta tarde. Noé, un hombre peculiar. Buenas tardes, estimados hermanos. Seguimos ahora sí que con ese firme deseo de continuar dando a conocer el mensaje de Dios a través de su palabra y en ese acercamiento a la masculinidad bíblica que presenta la palabra de Dios en relación al actuar, al ser del hombre como tal. Y el día de hoy es ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo número 6, acerca de un personaje llamado Noé. Y en este tema que es de titularse Noé, un hombre peculiar. Del verso 9 al 22, Dios entabla una relación con Noé como tal, le asigna una tarea, construir el arca, y la Biblia claramente dice en el verso 22, lo hizo Noé, así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a tomar en cuenta pues a este hombre, a este varón vigoroso y fuerte, porque esa es la manera como se distingue al hombre específicamente en esa distinción con la mujer. No quiere decir que la mujer no tenga fortaleza, también es creación especial de Dios, y juntos, ¿verdad?, como humanidad, necesariamente en coordinación con Dios y en obediencia a sus planes y proyectos, crean todo el desarrollo de la humanidad como tal. Hoy es aludir a este personaje llamado Noé, y la pregunta es: ¿quién fue Noé? Algunos antecedentes que el mismo relato de Génesis nos da, lo podemos encontrar en el capítulo 5, donde encontramos un antecedente personal y luego un antecedente también familiar. El antecedente personal, se nos habla de que su padre fue Lamec, que fue en quien le llamó Noé, y así dice el relato: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo:
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Nos sorprenderá quizás la cantidad de años vividos en estos primeros tiempos. La precisión es Lamec, padre de Noé, como tal. Y ese sello tan distintivo que Dios vio Lamec vio en su hijo Noé, como dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Sabemos bien que ya en el capítulo 3, en la caída, se registra las maldiciones o consecuencias del pecado, de la desobediencia del hombre y su mujer para con Dios, su Creador, su Señor. En el 5:32 se nos hace este antecedente personal y también familiar, ya muy particular en la vida de Noé. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, sus 3 hijos, con quienes posteriormente, juntamente con sus esposas, entrarán al arca construida por Noé y su familia para salvarse del diluvio. Y es sorprendente también en este verso 32 que la aparición en escena de este hombre llamado Noé se señale hasta cuando él dice tiene 500 años. O sea, no se nos dice qué pasó con antelación. Solo allí aparece en escena ya un hombre adulto como tal. Ahora, al llegar al capítulo número 6 del verso 1 al 8, que, bueno, como título en la traducción en la Reina Valera 1960 dice la maldad de los hombres. En este relato se halla un pero, que lo podemos leer en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pero hace que este personaje llamado Noé resalte en la narración. Como tal, bueno, el texto dice que su nombre es Noé. Y este resaltamiento en esta narración hace que se distinga de sus coetáneos, los contemporáneos, de la gente de su tiempo, la manera de vivir, de actuar y de ser como tal. Ahora, en los coetáneos de ellos eran quienes se distinguían por haberse corrompido en gran manera, a tal grado que habían incitado la ira de Dios sobre lo creado. Así lo expresa el capítulo 6, versos 5 al 7. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se habían corrompido y corrompido en gran manera. Mas de Noé se hace una distinción. Se nos dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Dios quiso mostrar su favor para este hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y este hallar gracia ante los ojos de Jehová, algunos se preguntarán, bueno, ¿qué vio Dios en Noé? ¿Qué distinguió a Noé? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué caracterizó a este personaje o a este hombre llamado Noé? Es en este mismo capítulo número 6, específicamente en el verso número 9, donde la Escritura va a hacer esta distinción acerca de su persona. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Se precisa que le caracterizó una vida justa, practicaba la justicia, una vida honrada, dice la Escritura, fue perfecto en sus generaciones, entre su gente, y una vida fiel a Dios, pues la Biblia dice, con Dios caminó Noé, llevó
una vida de relación, buscando siempre vivir de manera fiel delante del Señor. ¿Sí? Ahora, en el desarrollo de esto, bueno, también podríamos decir que fue un padre de familia, porque engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet, cosa que ya se nos ha anticipado y se nos ha dicho en el capítulo 5, verso 32, que fue a los 500 años que Noé engendró a Sem, a Can y a Jafet. Y también ya aquí se nos ha anticipado en los versos 1 al 7 la condición humana deplorable en que la humanidad había caído. Verso 11 lo reitera: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había corrompido su camino sobre la tierra. De esta manera se da el preámbulo, ¿verdad?, para esta relación que Dios va a guardar para con Noé. Y algo que hemos de resaltar en la vida de esta persona es que en el caso de Noé aceptó, ¿verdad?, entrar en los planes de Dios y constituirse un instrumento útil en sus manos. Tomemos en cuenta, pues, que no se nos detalla la manera en cómo este personaje Noé se preservó de la corrupción que caracterizaba su tiempo y la condición en que sus coetáneos vivían. Pero sí se nos precisa que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, aun cuando la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Podemos entender, ¿verdad?, que ciertamente no solo en el caso Noé, ¿verdad?, fue preservado de perder la vida en el diluvio junto con su familia, sino que de una o de otra manera la gracia preservadora de Dios ya había estado obrando y actuando en él, a tal grado de que no siguió la corriente de su tiempo, ni cedió ante las prácticas malvadas, violentas y pervertidas de las personas o de los hombres de su tiempo. Mas sí se nos va a decir la Escritura que cuando Dios mira la tierra, también mira a Noé y habla con él, a tal grado que del verso 13 al verso número 21, Dios le va a describir, instruir lo que ha de hacer para proveer salvación a la humanidad de ese tiempo, y especialmente a él y a su familia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y del verso 14 empieza a decir: hazte una arca de madera de gofer. Empieza a darle las descripciones que le invito a que usted pueda leer con mayor detenimiento en este libro de Génesis 6, de los versos 14 al 21. Y aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que ya Noé ha entrado dentro de los planes de Dios y está siendo un instrumento útil en sus manos, al grado, ¿verdad?, que el verso 22 va a precisar: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo hizo así, tal y cual Dios le mandó. De esta manera, pues, se nos habla acerca de la persona y de los actos de la condición interna y lo que caracterizaba a la vida de Noé como tal. Así que te podemos llegar a tomar en cuenta, ¿verdad? Si estamos deteniéndonos, Noé halló gracia, Dios habló a Noé, Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó, implica que ya había una relación. De antemano el verso 9 dice Dios que con Dios caminó Noé. Sabemos, ¿verdad?, que hoy día la humanidad puede caminar delante de Dios, pero no siempre en relación con Dios.
hoy es a través del mediador, nuestro Señor Jesucristo, quien claramente dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Pedro diría en el libro de Hechos 4:12, las palabras de él, ¿verdad? Que en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, con el cual nos podamos relacionar con Dios, solo a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando oramos al Padre nuestro que está en los cielos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Este relato de la palabra de nuestro Dios entonces nos permite tener ciertas apreciaciones de una vida, ¿sí? Apreciaciones de una vida muy peculiar, las peculiaridades de una vida, que es aquello que caracterizó, que distinguió la vida de Noé. El mismo texto de la Escritura nos va a hablar en el capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa en el arca, que él había antes que nada construido. La razón, porque a ti he visto justo y delante de mí en esta generación. Dese cuenta que Noé no vivía para que los demás le aplaudieran, para que los demás le felicitaran, como cuando se va a la escuela, ¿verdad? Y te estimulan, como a los niños pequeñitos cuando participan, una estrellita, algún regalito, algún presente, algún diploma. No necesariamente vivía para agradar a los hombres, ¿sí? Aunque fue reconocido por los hombres, perfecto en sus generaciones. Realmente el texto aclara, he visto justo delante de mí. Noé vivía en la perspectiva correcta de que hay un Dios vivo y verdadero, santo, justo y bueno. Y ante él se dirigía y vivía. ¿Qué apreciaciones podemos tener en la vida de este personaje? Bueno, quiero que quizás retomar algunas de las cosas que ya he expresado. Uno es que desde su nacimiento, Noé fue considerado una esperanza en su generación. Una esperanza en su generación. Su mismo padre, al verlo, dice en el verso de Génesis 5:29, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Algo similar podemos leer, y en su momento usted pueda cotejar, en el libro de Éxodo capítulo número 2, donde se nos habla acerca de Moisés, que sus padres lo vieron hermoso y no dudaron en el edicto del rey y lo procuraron salvar, dice el texto. Y aquí Lamec ve en Noé que su persona va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor había maldecido. En él hallaban un descanso. Y de antemano revisaba el significado del nombre Noé y hallaba que significa descanso, tranquilidad. Y este verso lo refleja, lo que puede representar y significa el nombre Noé. Aliviar nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Pero de igual manera es constituido un hombre de familia, como lo presenta el verso 32. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Es decir, un hombre que también estaba dando cumplimiento al mandato cultural establecido por Dios de fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra. Aunque no se menciona como las mujeres, pero ahí está implícito, ¿verdad?, el hecho de que cómo habrían de reproducirse. Solo la Escritura señala que era a través de la unión del hombre para con la mujer, tal cual Dios lo había mandado, dejar al padre y a la madre, y el hombre debería unirse a su mujer y ser una sola carne. Pero de igual manera este texto se nos va a resaltar que este personaje fue caracterizado y conocido como un hombre piadoso. Bien lo hemos leído ya en el 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó,
Noé. Pero de igual manera, ¿verdad? Fue un hombre que fue obediente a Dios y se relacionó con Dios tal y cual lo expresa el verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? Tal y cual Dios le mandó. Pero de igual manera podemos leer en la palabra del Señor que en el caso de Noé, ¿verdad? No se desanimó ante las actitudes, que podíamos pensar que actitudes de negligencia e incredulidad de los demás personajes diferentes a sus familiares. Antes obedeció a Dios y, ¿verdad? Dios le dio la dicha o el gozo de ser salvado del diluvio. El 7 y el 8 registra el diluvio cuando Dios preserva la vida de Noé como tal. Y los versos 20 al 22 del capítulo 8 de Génesis nos dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, este relato bíblico, ¿verdad?, nos habla de esa relación tan buena e íntima que Noé guardaba para con el Señor. No hemos de pasar por alto que no fue, en realidad, no fue la gracia humana, sino la gracia divina, por la cual se efectuó la salvación de Noé y su familia. ¿Sí? Desde el capítulo 6, verso 18, Dios le dice a Noé: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, además de los animalitos. Pero el capítulo 7:1 reitera nuevamente: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, sí podemos tener en claro que una apreciación es que en realidad Noé no se salvó a sí mismo. Dios fue quien quiso preservarle la vida a él y a los suyos, ¿sí? Y le permitió no solo preservarse la vida, le permite a Noé constituirse en el segundo padre de la humanidad. Porque a través del diluvio Dios dice que barrió, limpió la tierra de esa generación corrompida y que sus pensamientos y las intenciones de su corazón simplemente era de continuo al mal. Y tal cual se presenta en el capítulo número 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los bendijo y les da el mandato cultural, ahora Noé pasa a constituirse el segundo padre, así como fue el Adán. El primer padre, ahora Noé es el segundo padre de la raza humana. Palabras similares a las que Dios ya habló en el capítulo 1 son reiteradas a Noé. Capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Verso número 7 se reitera: mas vosotros fructificaos y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. De esta manera entonces Dios estaba estableciendo su pacto para con Noé y permitiéndole descendencia. Pues era solamente Noé y su familia se salvaron del diluvio. Y si ve la similitud en el capítulo 1, 28, es lo mismo que se reitera aquí en el 9.1 y 9.7. La bendición de Dios sobre Noé, como fue con Adán y su mujer, y ahora sobre Noé y sus hijos, al tal grado que con esa bendición podrían fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra.
Y así pues es como podemos presentar la vida de este personaje, salvos también por la gracia divina, porque el favor de Dios fue para con él. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios quiso posar sus ojos en este personaje. Y algo que quiero también resaltar es lo que esta peculiaridad en la vida de Noé, hallar gracia delante de Dios. Ese pero que está en el verso 8 del capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Noé marcó la diferencia en su generación, en su tiempo, al no seguir la corriente del siglo y no dejarse volver en las prácticas que no eran gratas ante los ojos del Señor. Cuán gran responsabilidad tiene el hombre que en comunión con Dios de marcar una distinción entre lo que agrada y desagrada al Señor, la manera en que la vida que Dios bendice, ¿sí? Entonces está en comunión y en relación con Él. Eso también nos pone de manifiesto a nosotros que aún después del diluvio, como ya lo pude hacer mención en el capítulo 8, verso 20, Él edificó un altar al Señor, ofrece holocausto y Dios percibió lo grato y preservó la vida de Noé como tal. Quizás Noé no es el único que tiene que marcar una diferencia. También nosotros somos llamados a marcar una diferencia. Desde el momento que Jesús nos dice que somos luz de este mundo y somos sal de esta tierra. Dios nos ha puesto una responsabilidad y que hemos de llevar gloria al Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero en medio de todo esto importa mucho nuestro carácter, nuestra piedad, lo que somos. La Biblia aclara en el libro de Romanos 12:2 que no deberíamos conformarnos a este siglo. Usted ha de recordar esta porción de la palabra de nuestro Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El no conformarnos, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Con ese buen entendimiento Noé entendió el plan de Dios de salvar a la humanidad a través de construir un arca. Y hizo tal y cual Dios le mandó. Ahora, a través de la renovación de nuestro espíritu, del espíritu de vuestra mente, nosotros también podemos entender que la voluntad de Dios sigue allí, que es, dice, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero también tenemos el llamado a marcar la diferencia, a distinguirnos, tal y cual Pablo instó a los creyentes de Filipo o a los filipenses en el capítulo 2, verso número 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El reto es, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Halló gracia y así como no dice fue perfecto en sus generaciones, tenemos el llamado a hacer luz y a hacer sal y a distinguirnos como hombres y mujeres de Dios. Pero de igual manera, pues, hay un registro más en cuanto a la persona de Noé. Bueno, hay otros, solo quiero hacer alusión a este en el libro de Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que venía o que viene por la fe. Por la fe, dice, atendió la advertencia de Dios, con temor preparó el arca, que fue de bendición para él porque su casa se salvó. El mundo pereció negado en agua, pero él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
11:7 entonces nos pone, ¿verdad?, que pasa la historia como un hombre de fe y que obedeció y sobre todo que le creyó a Dios. Fue salvo él y su casa. Y aquí es importante a quienes son jefes de familias, quienes tienen una responsabilidad en el hogar, pero los que somos varones también, tomar en cuenta, ¿verdad?, esta expresión bíblica que le encuentro mucha relación con lo que Pablo le dijo a aquel carcelero en Filipos, en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 30 y 31. Él, a sentirse sin saber qué hacer, pregunta: ¿qué haré para ser salvo? Entonces la expresión es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como Noé y su familia se salvó del diluvio, ahora el carcelero de Filipos dice: él y su familia, si creían en Jesucristo, también sabrían que es la salvación en Cristo Jesús. Y con esa determinación bíblica, ¿verdad?, de Noé y del carcelero, también recordemos las palabras de Josué, cuando allí en el capítulo 24:15 dice: ahí están los dioses de aquí, los dioses allá, y ustedes sirvan a quien quieran servir. Pero con determinación y con convicción dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuán es importante que los jefes y hombres de familia se vuelvan al Señor, que busquen que sus vidas sean renovadas y transformadas, que generen no solo, ¿verdad?, esa transformación en la vida de otros, sino que busquen ser transformados ellos primeramente por el poder de Dios. Y sabemos que solo Cristo puede transformar la vida. Y esa peculiaridad en la vida de Noé, ¿verdad?, hallar gracia delante de Dios, solo la gracia preservadora de Dios pudo haberle guardado de la corrupción de este mundo. Y hoy, a través de Jesucristo, ¿verdad?, somos guardados, puesto que en Cristo, que es la luz, dice: la luz en las tinieblas resplandece. Y los creyentes en Jesucristo somos guardados por el poder de Dios. Así que es importante que cada uno venga a los pies de Cristo también y le reconozca como Señor y como Salvador, como aquel que le dará sentido y fortaleza para vivir de una manera digna y una vida que agrade al Señor y que sea de testimonio para que otros conozcan al Dios Salvador, quien a través de Jesucristo redime nuestras almas del pecado y de la maldad y nos da una esperanza de vida eterna. A Él sea la alabanza y la adoración, y Él nuestro modelo a seguir hoy y siempre. Amén.